cambiando algunos características. A ver, ¿qué dice? Se recupera la intacta después de la muerte. A ver, aquí está. Les pongo esta diapositiva porque, bueno, a veces nos volvemos a hacer niños. Y si hay que hacer niños, volvemos a hacer niños. Y eso no es bien. Bien, ¿qué tengo acá? Esta es la vecina. Y esto es el sustrato. ¿Está bien? Vamos a poner el ejemplo. Acabo de tomar desayuno. ¿Qué conviene en el desayuno? Pan. ¿No es cierto? Y un pedazo de pancito. Acá el pan es el sustrato. Este pan se tiene que degradar. ¿No es cierto? Metabólicamente va a tener que ser degradado. Pero no va a ser posible si es que no hay la presencia de estas sustancias. Aquí está. Entonces, aquí hay un reconocimiento, una especificidad y forma el enzima sustrato. ¿Qué quiere decir? Lo que dice acá, hay un abrazo. Si no hay ese abrazo, si no hay ese reconocimiento, no se va a poder producir la reacción. ¿Ok? Entonces, en ese abrazo, ¿qué ha habido? Lo que se llama catálisis enzimática. ¿Qué quiere decir? Que este sustrato que ha sido el pan se ha degradado en el producto. Y ahora sí, el producto se libera. ¿Y qué se libera también? La enzima. Pero la enzima intacta regresa nuevamente para seguir el metabolismo. ¿Eso qué cosa quiere decir entonces? Que se recupera intacta después de la reacción. Ahí está. La entendí. ¿Qué más? Disminuye la energía de activación. ¿Qué quiere decir? Que ya en la química, ¿verdad? A veces yo me demoro en estar volviendo a explicar química y eso lo voy a tener que superar porque me piden la resta química. Va a haber muchas cosas que voy a tener que pensar que sí las saben, ¿no? Porque me estoy demorando en tratar de volver a explicar. Bueno, vamos a ver. Disminuye la energía de activación. ¿Qué cosa quiere decir? Que requieren menos energía de activación que las reacciones que no tienen catalizadores. A ver, tengo que saber qué cosa es energía de activación. Bueno, aquí, volviendo a la reacción anterior, esto del muñequito. Para nosotros, ¿qué va a ser? Es el sustrato y la enzima. ¿Qué va a pasar? Va a haber un complejo de enzima y sustrato. Complejo de enzima y sustrato. ¿Para qué? Para que se haga la catálisis, se transforme la sacarosa en sus productos. ¿Cuáles son sus productos? Glucosa y glucosa. Y se recupera la enzima. Entonces, para nosotros esto es. Y de acá en adelante, ¿qué vamos a hablar? Así vamos a hablar mediante esta ecuación. Que la enzima se une al sustrato mediante una especificidad, un reconocimiento, forma el complejo enzima-sustrato. Si no hay complejo, no hay reacción. ¿Para qué? Para que el sustrato se transforme en producto y se libera y se recupera la enzima. Esta reacción es la que vamos a manejar de acá en adelante. Sí, pero ¿en qué se basa esta reacción? En lo que estoy explicando en la primera reacción. Entonces, vayamos a la segunda característica. La segunda característica dice que disminuye la energía de activación. La energía de activación es la energía expresada en calorías a una temperatura determinada para llevar un mol del reactivo al estado de transición. Es la diferencia de energía entre el estado inicial y la transición de la reacción.
¿Y qué más? A mayor energía de activación, menor velocidad de la reacción. ¿Cómo entender eso? A ver, la sustancia tiene que tener una energía para poder reaccionar, ¿no es cierto? Tiene que colisionar entonces las moléculas, ya acá lo dice. A ver, los sustratos deben reaccionar, juntarse, no interactuar. La colisión molecular debe ser en la orientación adecuada. Los sustratos deben tener suficiente energía para que se produzca la reacción llamada energía de activación. Por lo tanto, el estado de transición es aquel estado energético de la reacción en la cual todas las moléculas del borde reactivo tienen la misma probabilidad de completar la reacción. ¿Qué dice? La energía de activación es la energía expresada en calorías, lo que estamos hablando de energía, a una temperatura determinada para llevar un modo del reactivo al estado de transición. Primero estoy hablando del estado de transición. ¿Y luego qué? También la liberación. Pero hay una diferencia entre el estado inicial y la transición de la reacción. ¿Qué cosa quiere decir? Que a mayor energía de activación, menor velocidad de la reacción. A ver. Ahí está. Vean, esta es energía libre y esta es la reacción. ¿Qué hemos dicho? En el desayuno hemos comido un pan. Acá está. Un carbohidrato, el principio, el sustrato. Muy bien. El sustrato metabólicamente a dónde tiene que llegar. ¿Cuáles son los productos? Anhídrido carbónico y agua. Muy bien. ¿Qué hace el organismo para transformar el sustrato en productos? Acá está. Bien. ¿Qué pasa? Este sustrato, cuando no tiene enzima, hay un gasto de energía libre. Miren, ¿cuánto tiene este gasto de energía libre? Esta parte apical se llama estado de transición. ¿Sí? ¿Y luego qué? Baja. Una vez que han colisionado las moléculas, baja. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué sucede si nosotros ponemos ahora la presencia de la enzima en esta reacción? Con la presencia de la enzima, miren ustedes, cuánto hay de energía libre, gasto de energía libre para llegar al estado de transición. Miren la diferencia. El estado de transición sin y con enzima. Igual vamos a hablar al producto. Entonces, esta es la energía, ¿no?, de activación, ¿no?, sin la enzima, y esta es la energía, ¿no es cierto?, total, liberada durante la reacción. A eso se refiere. Entonces regresamos al concepto. Es la diferencia de energía entre el estado inicial y la transición de la reacción. A mayor energía de activación, menor velocidad de la reacción. Y ahí viene esta definición. Muy bien. Ya hemos hablado entonces de otra propiedad, ¿no? Hemos hablado que se recuperan intactas, disminuye la energía de activación, se requiere cantidades mínimas. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando la enzima y el sustrato se unen, tienen que estar equimolecularmente, ¿no?, en su igual cantidad. No es así. Bueno, aquí voy a terminarlo con el ejemplo anterior. Bien. ¿Cuánta nosotros energía de activación necesitamos para una reacción que tenga catalizador o no? Por ejemplo, agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Cómo se descompone? En agua y oxígeno.
Esta descomposición del agua la vamos a usar a través de un catalizador que es el platino. ¿Cuánta de energía de activación necesita entonces a comparación la sin catalización? ¿Sí? Pero si ahora le pongo la enzima, también descompone la oxigenación. ¿Y cuánto es la energía de activación? Sí. ¿Vieron? Por eso dice, las enzimas disminuyen la energía de activación. Este es otro ejemplo, ¿cierto? Cómo entender esa función. ¿Verdad? Bueno, ahora sigamos con la siguiente propiedad. ¿Qué dice? Especificidad enzimática. Tiene que haber una especificidad, si no seríamos un organismo desordenado. ¿Sí? Tendríamos productos no deseables. No es así. Vamos a ver. Un mismo compuesto puede ser sustrato de varias enzimas que lo modifican de distinta forma. Una enzima generalmente cataliza una sola reacción. Por ejemplo, el organismo necesita glucosa lactosa. Utiliza como sustrato la glucosa 6-fosfato. Y una enzima específica que se llama la dehidrogenasa. El organismo necesita glucosa 1-fosfato. Utiliza como sustrato la glucosa 6 y como enzima fosfatasa. Necesito fructosa 6-fosfato, isomerasa. Glucosa 1-fosfato, glutasa. ¿Vieron? Entonces, ¿qué dice? Una enzima generalmente cataliza una sola reacción. ¿Qué más? Es eficaz en pequeñas cantidades. A ver, esto es una reacción, ¿cierto? Las reacciones pueden ser lineales o pueden ser cíclicas. Esta reacción cíclica, vamos a ver. ¿Qué tengo yo? Tengo el substrato, ¿sí? Que se va a unir a la enzima. Aquí está. Enzima más sustrato que le da producto. La cantidad de la enzima es pequeña a comparación de la cantidad del sustrato. Eso quiere decir. Y vamos a ver después qué pasa si hay gran cantidad de sustrato o la funcionada enzima, o cuando esa enzima funciona eficientemente, con qué cantidad de sustrato. Si yo aumento más enzima, el sustrato es suficiente para la cantidad de sustrato. Son preguntas que nos hacemos, pero ¿qué estamos diciendo? Que se necesita pequeña cantidad de enzima para que este sustrato sea adecuadamente transformado en producto. No tiene que haber cantidades centimoleculares de Muy bien, ya hemos hablado de algunas características. Ahora vamos a hablar de su clasificación y de la nomenclatura de las enzimas. Sigamos. Vamos a hablar de la clasificación y nomenclatura de las enzimas. Siempre nosotros hemos escuchado que las enzimas terminan en asa, ¿no es cierto? La enzima que hidroliza la lactosa se llama lactasa, ¿no? Asa. Y es así, efectivamente. Los libros todavía siguen manteniendo. A ver, en la nomenclatura, entonces, ¿qué se hace? El nombre del sustrato seguido del sufijo asa. A ver, yo tengo acá la D-glucosa, que lo voy a hacer reaccionar con el ATP para que forme glucosa 6-fosfato.
que hay una enzima, ¿no?, que va a fosforilar. Y esa enzima, ¿no es cierto?, se llama exoquinasa. Exoquinasa. O también ATP, glucosa, fosfotransurasa, asa. Poder recibir esos nombres de la enzima. Muy bien. Pero los libros les van a hablar de un código que las enzimas funcionan o se van a reconocer de acuerdo a un código. ¿Cómo así? La Comisión Internacional de Nomenclatura de las Enzimas, que dijo que esta enzima, que se llama exoquinasa o glucosa fosfotransurasa, la voy a identificar con estos códigos. A ver, estos números, ¿qué significa? El primer número quiere decir la clase de enzima. El segundo dígito, la subclase. El tercer dígito, la subclase. Y el quinto y cuarto dígito, el substrato, ¿no? El substrato como forma, acepta la glucosa, acepta el fósforo y forma la glucosa 6-fosfato. Entonces, es otra nomenclatura de las enzimas. Ustedes no van a manejar esto, porque la carrera de ustedes va orientada más en el sentido del funcionamiento de las enzimas, ¿sí? Muy bien, por lo tanto, para nosotros más vamos a manejar esta nomenclatura trivial de ACE. Bien. Vamos a hablar ahora de la clasificación. Eso sí, tenemos clasificación de las enzimas. Se clasifican en 6 grupos. ¿Y cómo se clasifica? En función, en relación a la función que hace. A ver, oxidorreductasa, transferasa, hidrolasa, lipasa, isomerasa, lipasa. 6 tipos. Son diferentes tipos de reacciones. A ver, hay unas enzimas que se llaman oxidorreductasas. A ver, acá. Oxidorreductasas. Vamos a explicar qué cosa quiere decir. Que estas enzimas hacen las reacciones de oxidorreducción. A ver, ustedes ya saben qué cosa es oxidorreducción. Vamos a poner un ejemplo. Miren, ¿cuánto ayuda? Ya les he dicho que el esquema ayuda desde el esquema. ¿Qué tengo acá? Un compuesto A reducido. Agente reducido. ¿Y qué tengo acá? B. Un agente de oxidante. Agente oxidante. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Hay una transferencia de electrones del reductor a quién, al oxidante. Entonces, ¿qué está sucediendo? A es oxidado, perdiendo electrones, y B es reducido, ganando electrones. De tal manera que ha pasado A del estado reducido a oxidado, y B del estado oxidado a reducido. ¿Esa es una reacción de oxidorreducción? Sí. ¿Verdad? Muchas enzimas. En el próximo capítulo empezamos a hacer metabolismo. Y ustedes me van a decir, ¿esta es una reacción de oxidorreducción? Sí. ¿Por qué? Porque está viendo liberación de la aceptación de electrones. Esta es una reacción de oxidorreducción. Muy bien. Pero les he dicho que las enzimas tienen clase.
clase. El primer dígito, óxido reducción. Pero también hay subclases. A ver. Nomenclatura de las oxidorreductasas. ¿Cuáles son? Deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas, oxigenasas, hidroxilasas, reductasas. Vamos por el primero. Deshidrogenasas. A ver. Acá tenemos. Una lactato deshidrogenasa. ¿Qué hace? Transforma el lactato en piruvato. Reacción de oxidorreducción, sí, pero es una lactato deshidrogenasa. Como ejemplo, estamos viendo. Y así, sin número de reacciones que vamos a tener. ¿Sí? Lactato a piruvato, catalizado por la enzima lactato deshidrogenasa y la reacción de oxidorreducción. ¿Vean? ¿No es cierto? Aquí, ¿quién está aceptando el protón? El NAT acepta el protón y el NAT. Succinato deshidrogenasa. Vamos a ver cómo el ácido succínico se transforma en inorgánico. Vean, sobreadito. La malato deshidrogenasa, el ácido málico a oxalacetato. Vean los sobraditos. Aquí, ¿quién está aceptando los protones? El NAT. Y está pasando de NAT oxidado a NAT reducido. Arriba, ¿quién? El FAT. El FAT oxidado está pasando a FAT reducido, aceptando los electrones de los oxidados. Estos son reacciones deshidrogenasas. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Bien, suficiente. Vamos a hablar de transferasas. La segunda clasificación. No nos perdamos. Hemos dicho que son 6 tipos. Acabamos de hablar de oxidorreductasa. Vamos a hablar transferasa. Su nombre lo dice, transfiere. ¿Qué transfiere? Grupos funcionales. A ver. Transferasa. Cataliza reacciones de transferencia. A ver. Yo tengo un ejemplo hipotético. AX más B. Yo voy a formar BX. Estoy transfiriendo de X a B. Transferencia. ¿Sí? A ver. O sea, hay un dador y un aceptor. ¿A quién están transfiriendo? ¿No es cierto? Hay un grupo transferido. ¿Ok? Vamos a ver ejemplo. Cuando yo pongo una molécula de glucosa y le pongo el ATP, le estoy transfiriendo el fósforo y voy a formar hexosafosfato. ¿Sí? ¿Qué estoy transfiriendo? El fósforo. Y esa enzima es la fosfotransferasa. Estoy transfiriendo el fósforo. ¿Sí? Llamada también exogenasa. ¿Cuál es la ventaja del segundo ejemplo cuando se usa dígito? Que me está diciendo quién se transfiere. Está transfiriendo fósforo. En cambio, cuando yo hablo de exogenasa, que también se llama la reacción, no me dice eso, no me da esa información. ¿Quién se está transfiriendo? Por eso es que esa nomenclatura se usa, ¿no es cierto? Mejor. A ver, por ejemplo, acá está. ¿Qué tengo? La glucosa. Pero voy a formar glucosa 6-fosfato. Quiere decir que acá la fosforidad.
Esto se llama glucosa celulosa. ¿Quién ha transferido este fósforo? El ATP. El ATP es presencia de magnesio. Vean, fíjense bien, acá estoy poniendo magnesio. Basta que sí, lo voy a decir por qué magnesio está ahí. ¿Sí? Entonces, el magnesio va a favorecer que un fósforo del ATP se desprenda. Entonces, el ATP da un fósforo, y se une a quién? A la glucosa, y forma la glucosa celulosa. Muy bien. ¿Cómo se llama la enzima? Espinasa o fosfotransferasa. ¿Qué hemos transferido? El fósforo. Otro ejemplo, puedo transferir glucosamino. A ver, miren, yo tengo un compuesto cetoglutarato y se transforma en glutamato en el organismo. Esto sucede. En el organismo nosotros podemos formar glutamato. ¿Cómo? Aminando al cetoglutarato. Un aminoácido puede perder su grupo amino, hasta el grupo amino del aminoácido, y lo transfiere al cetoglutarato. Ahora miren, el cetoglutarato, ¿qué tiene? El grupo amino. Recibió el grupo amino. Entonces, eso se llama aminotransferasa. Esas son las transferasas. Les están diciendo, transfiere el grupo. En este caso, ¿qué está transfiriendo? Arriba, ¿qué transferirá? El fósforo. ¿Sí? Acá, ¿qué transfiere? El grupo amino. Todas son transferasas. ¿De acuerdo? Las subclases se transfieren grupos monocarbonados, se transfieren grupos aldehídos, se transfieren grupos glucosídicos, se transfieren transferasas, grupos fosfatos, grupos sulfatos. Yo he puesto uno de los ejemplos, pero ahí está. Esas sustancias se transfieren y se llaman transferasas. Ya está. Muy bien. Ya entendí qué cosa es oxidorreducción, ya entendí qué cosa es reacciones de transferasas. Vamos a otro. Hidrolasas, otro tipo de enzimas. Su nombre lo dice, participación del agua. A ver, vean, acá está. Cataliza reacciones de hidrólisis. Entonces, vean. Vamos a ver, ejemplo. Estamos diciendo que va a participar el agua. ¿Cómo así? A ver. ¿Qué tengo acá? La urea. La urea es un compuesto nitrogenado, producto del metabolismo de las proteínas. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de proteínas. Acepten que las proteínas que hemos comido en el desayuno, a ver, he tomado leche, la leche es una proteína. No. He comido pan, no. Pero le he puesto, a ver, un pedazo de queso o le he puesto un pedazo de carne. Ahí tengo proteína. Esa proteína, ¿no es cierto?, se tiene que utilizar y el resto se tiene que eliminar, porque el nitrógeno de la proteína es tóxico. Entonces, cuando ya el organismo no necesita esa proteína, ese nitrógeno, hay que eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Por este compuesto que se llama urea. Todos eliminamos urea, sustancia nitrogenada en la digestión. Muy bien. ¿Qué pasa con esta urea? Acá está este compuesto, un chiquito, CO, H2. Por una reacción hidrolítica que hacen la enzima ureasa, la metaboliza. ¿En qué? En el CO2 y amonio. ¿Quién ha participado? El agua. Entonces es una enzima hidrolítica. La enzima ureasa ha necesitado el agua
puedes componer la urea en sus productos. ¿Sí? Enzimas hidrolasas. ¿Sí? ¿Cuáles son las subclasificaciones? Estelasas, nitroxilasas, heteridolasas, peptidolasas. Son subclases. Yo no voy a entrar en las subclases, en las subclases. No tiene sentido de lo que es. Pero sí la reacción, el tipo de reacción. Bien. Estos son ejemplos. La fosfocreatina. La fosfocreatina está acá en el músculo. Ya vamos a hablar de ello. Pero que le da esta fuerza, ¿no? Para contraer el músculo. Aquí. La fosfocreatina se transforma en creatina. Pero como llega el fósforo, mediante una enzima que necesita el agua. Está. Hay una hidrólisis, entonces. Ahí está. Bueno, se produce la reacción y puedo transformar la fosfocreatina en creatina. Bien. Liasas. Líquido de PET. Lo veo, no, vamos a ver. Cataliza reacciones reversibles de adición de un grupo a un doble enlace. A ver, yo tengo A, B más X y voy a formar AX. Muy bien, le doy a un ejemplo. El fumarato trans va a pasar a L-malato, que se ha formado este doble enlace. Cataliza reacciones reversibles de adición de un grupo a un doble enlace. Reacciones diásicas, por ejemplo, las descarboxilasas, las aldolasas, la amilasa carbónica, hemos hablado de la amilasa carbónica, adenilato ciclasa. ¿No? Todas estas son reacciones diásicas. Yo le voy al examen de poner una reacción, ¿sí? Y le voy a decir, a ver, diga usted, ¿cuál de los 5 tipos cataliza esta reacción? Por decir un ejemplo. Entonces, si ustedes tienen claro las 5 tipos, fácilmente lo van a reconocer. Y esa es mi evaluación, en ese tipo va mi evaluación. ¿Por qué? Porque el alumno se ha aprendido y tiene que reconocer por qué tipo de reacciones está viendo, está ejecutando. ¿No? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Yo estoy explicando, ustedes mañana o en la noche se van al libro. Y en el libro es un ejemplo. Ahí les da varios ejemplos. No, mejor es lo que yo estoy poniendo. Pero ya están mirando la reacción e identificando qué tipo de enzima está. Vamos a ver. Entonces, fumarato, amalato, aliasa. Isomerasas. Ustedes saben de química. ¿Saben qué es un isómero? ¿Saben qué es un peptídeo? ¿Cierto? Ya no voy a entrar a decir quién es un isómero y un peptídeo. Voy a buscarlo. Entonces, cataliza reacciones de isomerización. A ver. ¿Qué tengo acá? Algunas reacciones son isomeritéricas, como quién, racemasa, óxido de reductasas intramoleculares, mutazas o transferasas intramoleculares. Muy bien. A ver, isomerasas. A ver. ¿Qué tengo acá? Todos saben que esto es una glucosa, 6 carbonos. Pero esto es una galactosa, también 6 carbonos. La galactosa
lactosa es un isómero de la glucosa, ¿no es cierto? Esta es una glucosa también, 6-fosfato, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tengo acá? La dihidroxiacetona fosfato se transforma en gliceraldehído fosfato. Esto es isómero de la dihidroxiacetona. Y entonces la enzima se llama isomerasa. Triosa fosfato isomerasa. Vuelvo a repetir. La dihidroxiacetona, ¿cuál es su isómero? El gliceraldehído fosfato. ¿Quién lo ha transformado? Esta enzima llamada isomerasa. Triosa fosfato isomerasa. ¿Qué ha hecho? Ha transformado la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído fosfato. También tenemos, ya no solamente isomerasas, también tenemos mutasas. ¿Qué cosa es una mutasa? Mutasa quiere decir cambio. A ver, ¿qué tengo acá? Este compuesto, ¿qué tiene? El fósforo en el carbón 3, que es 1, 2, 3. El fósforo en el carbón 3. Pero esta 3-fosfoglicerado puede cambiar la posición del fósforo. Ahora, ¿dónde está el fósforo? En el carbón 2. Y ahora se llama 2-fosfoglicerado. ¿Quién ha hecho este cambio intramolecular de esta enzima que se llama mutasa? ¿También de esto que están haciendo ustedes? Entonces, estas son el tipo de reacciones de isomerización que incluye a la epimerización, a las mutasas, a las isomerasas, a las mutasas. ¿No? Entonces hay que cambios geométricos estructurales en la molécula, ¿verdad? Metilmalonicoa, mediante esta mutasa, se va a transformar en succinic-CoA en el organismo. Entonces, esa es una enzima, es una mutasa. Nosotros hacemos estas transformaciones cuando el organismo lo requiere. Ligasas, vamos a terminar. Ligasas. Ligasas quiere decir sintetizar algo nuevo. Ligasa, unir. A ver, catalizan unión de dos grupos químicos a expensas de iones de un ligase de alta energía. ¿Qué quiere decir eso? Que para que estas dos sustancias reaccionen y formen una nueva sustancia, necesito energía. El profesor, el doctor que les hace el seminario, les habrá hablado, ¿no es cierto? Les debe haber hablado ya de ATP, ¿no es cierto? Compuestos ricos en energía, les debe haber hablado de ATP. ¿El ATP es un compuesto rico en energía? Sí. Entonces, es lo que está diciendo, que puede formarse un nuevo compuesto extrayendo energía. ¿De quién? Por ejemplo, de la ATP. Yo necesito que A más B formen un compuesto AB. Necesito energía. ¿Eso quiere decir? ¿Sí? Piruvato a oxalacetato. Mire, se va a producir por la piruvato carboxilasa con gasto de energía. Suficiente que haya ATP, necesito esa energía. Y me está transformando en piruvato a oxalacetato.
carboxilando. Miren acá. El CO2 se está uniendo al piruvato. Y ahora forma el oxalacetato. Y la tiene un carbón más. Pero para que forme este nuevo compuesto necesita energía. ¿Quién le está dando la energía? El aire. Entonces, cuando ustedes vean estas reacciones, el próximo capítulo van a decir: esta es una reacción de ligasa, es una ligasa. ¿Por qué? Porque está necesitando energía. El GTP también es un compuesto rico de energía, puede ser que sea el GTP. Muy bien, ¿qué hemos hecho? Para los alumnos que llevan acá, ¿cuántos alumnos son? 210. ¿Dónde está la realidad? ¿Cierto? ¿Verdad? 210. Y si hay, ¿por qué nos mandan a esta realidad? ¿Por qué nosotros no hacemos en medicina? Por el número de alumnos. No hay salón en medicina para 100 alumnos. Solamente hay para 70. Entonces, hay que buscar una aula donde entren 100 alumnos. En dos grupos, grupo 1, 100, grupo 2, 100. Son grupos en cine. Son 6 cines. ¿Qué les recomiendo? A lo mejor ya va a su hijo. En la medicina hay bastante. ¿Qué les recomiendo? Bueno, babies, qué bonito. Mucha de la diapositiva que yo uso es pensando en babies. Y luego se da más alto, porque esta realidad, en caso de la aplicación clínica, ya se completa la información. Pero tiene que agarrar la papel y dominar la recuperación, pero eso es lo que su esquinita. Hay más, los química no se aprende por la cantidad de miedo, examen, no, clase estudiar. De ahí usted ya tiene su resumen. Y lo que van a hacer es repasar para pensar. En mi recomendación. ¿Sí? Sí. ¿Cómo actúan las enzimas? Esta es una enzima, correcto. La forma que tiene me permite que el sustrato se acople, porque les he dicho que se tiene que abrazar, ¿no es cierto? Tiene que haber, se tiene que juntar la enzima al sustrato. ¿Sí? Muy bien, tiene que haber el abrazo. Pero el abrazo tiene que ser complementario, ¿no es cierto? A ver, yo introduzco mi mano a un guante y encaja, ¿verdad? Es complementario. Yo voy a cerrar la puerta, la llave de la puerta tiene que encajar con la chapa, ¿no es cierto? Muy bien. Tiene que haber un reconocimiento estructural. Un ratito de los alumnos. Entonces, eso es. Tiene que haber un reconocimiento estructural para que haya la unión. Entonces, hay varias teorías. A ver, una que ustedes ya lo deben conocer es el modelo de la lápida cerradura. ¿No es cierto? Esto que coge la enzima, y acá hay un lugar muy especial que se llama el centro activo. Esta dentadura que ustedes ven acá se llama centro activo. Y este es el sustrato. Este es el pan que hemos comido en el desayuno. Este pan va a tener que ser reconocido por la enzima. Muy bien. Mire la estructura del sustrato. Encaja exactamente con la dentadura de la enzima. Y forma un complejo enzima-sustrato. Eso que se llama el modelo de la llave y la cerradura o del guante y la mano.
esto fue explicado por Fishman. Pero la mayoría de las enzimas no son tan exactas. La mayoría de las enzimas sufren modificaciones estructurales. Por ejemplo, miren, este sustrato no va a encajar con esta otra estructura. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que reestructurar, ¿no es cierto?, la enzima para que el sustrato pueda encajar. Y eso se llama modelo de ajuste inducido, y se explicó por Bosch. De los dos modelos, ¿cuál es el que más explica el comportamiento de las enzimas? Es el modelo de ajuste inducido. ¿Sí? Bueno, he dado la misma explicación. ¿No es cierto? La primera explicación. Vayamos ahora a la estructura de una enzima. ¿Esta es una enzima? Sí. Ah, ¿y por qué tiene aquella puerta? ¿Y por qué tiene esta otra puerta? Ah, ¿y por qué tiene esa ventana? ¿Sí? La enzima solamente necesita la secuencia de aminoácidos. Solamente estos son los interrogantes que nos hacemos. Muy bien. Vamos a decir entonces, estos lugares, ¿qué función o qué existencia necesita una enzima para funcionar? Bien. Entonces, de una manera grosera, que se puesto esta estructura. Esta es la enzima, esto lo sabe. ¿Y qué tengo acá? Un hoyo. Ah, ¿qué puede ser esa puerta de ahí? Acá hay otro. ¿Qué puede ser la puerta de allá? Ah, y aquí hay unos elementos que están acá pegados en la ventana. Ah, eso es. La enzima, la estructura de la enzima, tiene elementos que van a permitir su funcionamiento. Ahora, vamos a hablar del centro activo. Esta puerta de acá se va a llamar centro activo. Esta puerta del otro lado se va a llamar centro regulador. Ah, toda esta estructura proteica se va a llamar apoenzima. Y este cuerpo que se ha incorporado acá en la ventana se va a llamar coenzima. Ah, quiere decir entonces que las enzimas, para que puedan funcionar, ¿qué necesitan? Estos elementos. Pero no todas necesitan, por ejemplo, la coenzima, no todas. ¿Sí? Pues vamos a ver. Apoenzima. ¿Qué cosa es apoenzima? Parte proteica. La parte proteica que se puede unir a un grupo prostético de una manera fuerte. ¿Sí? Entonces, parte proteica más un grupo prostético llamada, es fuerte, llamado grupo prostético, o una unión débil llamado cofactor. Y el cofactor es de carácter inorgánico, son realmente los iones metálicos. Un cofactor, por ejemplo, son las coenzimas. Ya que vamos a ver ahorita que estas sustancias derivan de las vitaminas. Ah, si una enzima precisa de cofactor, ¿sí?, no puede desarrollar su función hasta que no se una el cofactor. Es decir, que el cofactor, la enzima no es funcional. La enzima sin el cofactor no es funcional. Es
Esto es el centro activo, es el centro regulador y el coordinador. Cuando la enzima es activa, cuando la enzima es activa, cuando forma la oloenzima. La apoenzima no tiene actividad, pero la oloenzima sí. Y digo de la oloenzima, apoenzima más oloenzima. ¿Qué más? Hemos dicho que esto es una enzima. Y las enzimas están formadas de aminoácidos. Muy bien. Pero hay aminoácidos en el techo de las paredes. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué función hace? ¿Qué pasa si yo la sustituyo o la cambio? Vamos a ver. Depende. Hay aminoácidos no esenciales en esta estructura de la enzima de este cuadro. Hay aminoácidos no esenciales. ¿Qué quiere decir? Que se pueden eliminar sin afectar la función de la enzima. A ver, hemos dicho que el sitio catalítico es esa puerta, pero si yo modifico algunos aminoácidos que están en el techo, no me va a modificar la estructura de la puerta, ¿verdad? Eso quiere decir. Y yo puedo eliminar ciertos aminoácidos que no me van a afectar la función de la enzima. Muy bien. Residuos estructurales esenciales para el mantenimiento de la conformación. Bueno, pues esta enzima globular está formada de todos estos aminoácidos que están en la forma. Residuos de unión son esos aminoácidos que responden a la asociación de la enzima con la sustancia. Y residuos catalíticos intervienen en la transformación química del sustrato. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Que esta proteína, esta enzima, tiene aminoácidos que son los responsables de la catálisis enzimática. ¿Y dónde están? ¿Están en el pecho? ¿Están en el piso? ¿Están en la pared? No, están en la puerta, en el sitio activo. Por eso, si esos aminoácidos que van a participar en la catálisis son modificados, esa puerta se modifica, esos aminoácidos pierden actividad. Pero si yo modifico aminoácidos que están en el techo, no interviene en la catálisis de esos aminoácidos. Entonces, la enzima no pierde. Eso es lo que es. Pero por eso se dice la distribución de los aminoácidos en la estructura de la enzima. Ahora, vamos a hablar del centro activo. ¿Qué hemos dicho? El centro activo, ¿qué tiene de estos aminoácidos? Los residuos catalíticos. Quiere decir que son los que van a transformar el sustrato. Y estos residuos catalíticos, ¿dónde están? Acá, en el centro activo. Entonces, ¿esto qué cosa es? ¿Una enzima? No. ¿Y dónde está su centro activo? Acá, en este hoyo. Entonces, yo tengo el sustrato, este sustrato va a encajar en el centro activo. ¿Dónde está? ¿Y por qué? Porque acá en el centro activo, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Vieron? Vamos a ver. Centro activo, centro de unión del sustrato al centro catalítico. Unión del sustrato, ¿cómo se va a unir? Por puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas,
No, acá se va a unir. No se va a unir, miren, en una superficie, en un otro sitio. Se va a unir donde está el centro activo. Ahí está. ¿Sí? Ahí entró el social. ¿Y qué hay acá en este centro activo? Sitio activo. Contiene una maquinaria con forma de grupos químicamente determinados y necesitados de catalizar la reacción. Entonces, en esa puerta, ¿qué hay? Esos aminoácidos que van a participar en la reacción. ¿Cómo? Donando electrones o recibiendo electrones. ¿Vieron? Eso. Yo no puedo alterar el ciclo activo, porque de lo contrario ya no está catálisis. Entonces, tipo de catálisis o tipo de reacciones que se producen en el ciclo activo. Catálisis ácido-base, catálisis covalente, catálisis por iones metálicos, catálisis electrostática, catálisis por estructural, en fin, hay varios tipos de uniones. ¿Sí? Varios tipos de uniones. No vamos a poder hablar de todo, de los efectos también. ¿Sí? Eso está acá. Vamos a hablar de la primera. Catálisis ácido-base. Catálisis ácido-base. ¿Qué quiere decir? Los aminoácidos van a reaccionar, pues. ¿Pero qué aminoácidos van a reaccionar? ¿Quiénes donan y quiénes aceptan? Los electrones. A eso me refiero. Entonces, acá está. Las cadenas laterales de muchos aminoácidos constituyen factores catalíticos de las reacciones. Muchas reacciones son promovidas por donar protones o aceptar. Actúan como ácidos o actúan como bases. Ya hemos hablado que es un gas y que es una base. Entonces, estos aminoácidos, ¿dónde están? Acá, sitio catalítico. Entonces, los sitios catalíticos o activos de algunas enzimas contienen grupos funcionales, que quiere decir aminoácidos que participan donando o aceptando los protones. A ver, ustedes, cuando hemos hablado, ¿por qué creen que hemos hablado de los aminoácidos? Yo no diría perdido tiempo, al contrario, dispusimos algún tiempo para explicar cuáles son esos aminoácidos. Muy bien, ahora vamos a explicarlo. Las cadenas laterales de los aminoácidos, asparto, glutamato, cisteína, tirosina, lisina, tienen valores de pesar dentro del rango de pH fisiológico cercano a él, lo que les permite participar en la catálisis ácido-base. Radicales de otros aminoácidos que actúan como nucleofílicos, aminoácidos que tienen OH o NH2. No entiendo. ¿Cuáles son esos aminoácidos? Asparto, glutamico, cisteína, glutamico, asparto. ¿Qué viene? Ahí está, los protones. Entonces, aquí está glutamico, aspartico, lisina, quinina, cisteína, histamina, todos ellos. ¿Qué vienen? Miren. Estos pueden donar sus protones. Donador de protones. O pueden aceptar los protones. Entonces, forma por aceptor de protones. ¿Qué quiere decir? Que están aceptando y donando esos electrones. Y no hemos dicho que esas son reacciones ácido-ácido, donando, aceptar protones. Si este centro activo de la puerta hay estos aminoácidos, eso está haciendo
Pues esa función está haciendo la misma cosa. ¿Y eso qué cosa es? Catálisis enzimática en la reacción. Un ejemplo, vamos a poner. Tipo de catálisis ácido-base. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Mesilaldehído 3-fosfato. ¿Sí? Mesilaldehído 3-fosfato. Y lo voy a transformar en dihidroxiacetona. ¿Sí? Mediante esta enzima. Miren, la enzima. ¿Qué tiene la enzima? Tiene esta histidina. ¿Qué tiene? Tiene este glutámico. Entonces, la enzima se va a catalizar a la glucosa 3-fosfato o al mesilaldehído 3-fosfato para formar dihidroxiacetona y recuperamos la enzima. Esa es la reacción. Pero va a formar un compuesto intermedio que se llama enediol. A ver, miren, ¿qué cosa es una catálisis ácido-base? Que recibe a un órgano protónico. Vamos a ver. Veamos. El mesilaldehído 3-fosfato se une al centro activo. Este compuesto se une al centro activo. ¿Qué hay en el centro activo? Esta histidina 95 y este glutámico 65. Entonces, se va a formar este compuesto, el enediol, y se forma por transferencia de un protón del C2 al glutámico y del C2 al glutámico. El C2 es hidrógeno, se va a ir al glutámico. Y un protón de la histidina, que es de la histidina, aparte del protón. La histidina 95 al carbonilo, ahora acá al carbonilo. ¿Vieron? Está donando sus protones y el otro está aceptando los protones. Eso es una reacción ácido-base. ¿Quién está permitiendo eso? La enzima. ¿Por qué? Porque tiene los aminoácidos. Entonces, y luego que se hace la catálisis, se forma el dihidroxiacetona fosfato y se libera la enzima. Es un ejemplo, ¿cierto? Pero ¿quiénes están reaccionando? Estos aminoácidos que tienen los grupos funcionales para donar o recibir los electrones. Un ejemplo que ustedes tienen en su libro, también ácido-base, es la RNasa A pancreática. Esta es una enzima que ioniza al RNA. ¿En qué? En sus productos. Acá está. Y este es un mecanismo ácido-base también. Revisan su libro y es lo mismo que yo les estoy diciendo. Aquí hay varias histidinas. Miren, acá hay una histidina 12, acá hay una histidina 19. Pero a esas son las que están reaccionando. Otro tipo de catálisis. No nos perdamos. ¿Qué hemos dicho? Las catálisis pueden ser ácido-base, ya lo expliqué. Catálisis covalente, catálisis con iones metálicos. A ver. Catálisis covalente. Ustedes en química saben que es un enlace covalente. Entonces, la catálisis covalente acelera la velocidad de la reacción mediante la formación transitoria de un enlace covalente entre el catalizador y el substrato. Entonces, se forma un enlace covalente transitorio. ¿Entre quién? Entre la enzima y el substrato. Por lo general, este enlace covalente se forma por reacción del grupo nucleofílico del catalizador con un grupo electrofílico del sustrato, por lo que a menudo esta forma de catálisis también se llama electrofílico. ¿Qué es? Compuestos nucleofílicos, ¿cuáles
son los que van a interactuar para formar el enlace transitorio. Por ejemplo, la desoxidación del acetoacetato por la catálisis química mediante aminas primarias. Las aminas primarias lo tratan como electrolítico y los aminoácidos de estructura del sustrato común. Catálisis por iones metálicos. Ese es otro tipo de catálisis. ¿Qué quiere decir? Mira, muchas, no todas, muchas enzimas solo funcionan si hay un metal. Se llaman metaloenzimas. Por ejemplo, ¿qué necesita? Zinc, hierro, cobre, manganeso, cobalto. Entonces, enzimas activadas por metales, sodio, potasio, magnesio, calcio. Entonces, vuelvo a repetir, hay un tipo de catálisis por iones metálicos. Unos forman parte de su estructura metaloenzimas y otras que activan. Los iones metálicos estimulan la catálisis mediante estabilización de cargas. Los iones metálicos promueven la catálisis microfílica por medio de la ionización del agua. ¿Qué es eso? Miren, enzimas que necesitan estos iones metálicos. Citocromo oxidasa, cobre. Catalasa o peroxidasa, hierro. Piruvato quinasa, potasio. Peroxidasa, magnesio. Arginasa, manganeso. Ureasa, litio. Glutatión peroxidasa, el selenio. Amilasa carbónica, el zinc, miren. Amilasa carbónica, el zinc. ¿Vieron? Por dar ejemplo, muchas enzimas en el metabolismo solo funcionan si tienen los iones metálicos. Finalmente son de transición. ¿Sí? ¿Eso quiere estar diciendo? Si el sujeto, la persona, no come alimentos ricos en minerales, va a tener problemas en su metabolismo, porque la enzima no va a funcionar. No funciona así de sencillo. Entonces, ¿a dónde va? Ahora vamos a hacer clases de nutrición. Por favor, me pasan la voz. Vamos a hacer 2 horas de bioquímica y la última de nutrición, pero me pasa la voz para el internet docente. Por ejemplo, miren, acá que tenemos la presencia de magnesio en la actividad de las quinasas. ¿Qué les dice? Es el ATP, 3 fósforos, ATP, unido a la glucosa y a la adenina. ¿Qué hace el ATP? No libera fósforo. Si libera un fósforo, o libera 2, o libera los 3 fósforos. Pero mira, vamos a ver por qué primero. Esta eliminación de este fósforo se puede hacer cuando existe magnesio. ¿Por qué? Porque las cargas del magnesio positivas están neutralizando las negativas del ATP y hace que el desprendimiento del fósforo sea más fácil. Vamos a ver. Todas las quinasas necesitan un ion metálico polivalente como magnesio o manganeso para transferir el glucofosato. Acá está. Yo quiero transferir un fósforo. Entonces,
La formación de los complejos con magnesio apantalla parcialmente las cargas negativas e influye sobre la conformación de los grupos fosfatos. Les acabo de decir, carga negativa del fósforo, del oxígeno, del ATP con carga positiva. Carga positiva con carga negativa del magnesio. Carga positiva con cargas negativas hace que el movimiento de fósforo sea más fácil. Esto, ¿no? Entonces, en este caso el magnesio no reacciona directamente, ¿no?, con la enzima. Puede servir para neutralizar la densidad de la carga negativa por el ATP y facilitar la transacción a la enzima. ¿Se necesita magnesio? Sí. Igual podemos decir, a ver, la amilasa carbónica. ¿Qué hace la amilasa carbónica? Forma ácido carbónico. ¿Cómo? Le hemos dicho en la clase pasada. El CO2 más el agua. ¿Qué forma ácido carbónico? ¿Qué hace el ácido carbónico? Que transforma en protones en bicarbonato. Entonces, ¿qué es la enzima amilasa carbónica? ¿Qué necesita? El zinc. Miren, ahí está. 3 moléculas forman la estructura del zinc. Miren, zinc. ¿Sí? ¿Pero qué? Aquí en el agua, el anhídrido carbónico más el agua, ¿qué va a formar? Va a bipolar, va a formar OH hidrógeno. Y esas son las que van a carboxilar, van a hidrogenar al CO2. ¿Qué tengo acá? La enzima que tiene el zinc. ¿Qué pasa? Enzima con el zinc reacciona el agua. ¿Y el agua qué hace? Se ioniza en protón y en OH. Esto es histirina. Entonces, ¿qué hace el agua? Se ioniza en OH y protones. Y eso es lo que permite entonces trabajar con la histirina. Donando sus protones a la histirina y favoreciendo la carboxilación del CO2 para formar ácido. ¿Qué necesita? Miren, el zinc. Histirina. La enzima, ¿qué necesita? Zinc. Vamos a hablar de otras sustancias o enzimas. A ver, regresión. No vamos a llegar a no importa, porque tengo que saber de qué estoy hablando. Ya hemos hablado de qué? Del centro activo. Todo lo que he hablado es del centro activo. ¿Qué cosa de acá? Para considerar la catálisis. Ahora vamos a hablar de la coenzima. ¿Qué cosa es coenzima? Son moléculas orgánicas pequeñas derivadas de las vitaminas. Hay vitaminas hidro y liposolubles. Estas son derivadas de las hidrosolubles. ¿Qué hacen estas sustancias? Miren, funcionan en conjunto con la enzima en el proceso.
están ligadas covalentemente a la enzima o dentro o cerca del centro activo de la enzima. Mira, aquí la puerta, ahí está el centro activo y ahí se va a posicionar la coenzima. Que dice que actúan cerca o dentro del centro activo. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? Portadores intermediarios de grupos funcionales. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Que le van a transferir, por ejemplo, un metilo. Le van a transferir un acetilo. Le van a transferir un OH. Eso quiere decir transportadores de intermediarios funcionales o transportadores de electrones. A ver, mira, estas sustancias que hacen, me transfieren grupos funcionales o transfieren electrones. A ver, vea, ¿qué he dicho? Que estas enzimas derivan de las vitaminas hidrosolubles. Primer punto, correcto. Segundo, ¿qué hacen? Transfieren grupos funcionales o transfieren electrones. A ver. Vean. Esta es la enzima. ¿Correcto? La enzima transformadora. Tiene el sustrato, ¿no es cierto? Y no hay catalasa. El sustrato no se puede unir a la enzima, por lo tanto no hay catalasa. Pero, ¿qué pasa si le pongo la coenzima, esa sustancia de referencia derivada de las vitaminas? ¿Dónde está la coenzima? No hemos dicho que está cerca o dentro del sitio activo, entonces el sitio activo. Entonces la enzima, en presencia de la coenzima, hace que el sustrato pueda ser transformado en producto. Quiere decir que se produce la reacción enzimática. Entonces, resumen, si la enzima necesita la coenzima, funciona. Si la enzima no hay, la coenzima no funciona. Eso quiere decir. ¿Vale? La enzima es inactiva si no está presente la coenzima. Entonces, ¿cuáles son esas sustancias llamadas coenzimas? Vamos a ver. Vamos a ver, bueno, lo mismo, ¿no? O enzimas de origen vitamínico, de las vitaminas hidrosolubles. Vamos a ver. También hay otras, pero no son de origen vitamínico. Ahora vamos a hablar de las de origen vitamínico. ¿Cuáles son las de origen no vitamínico? Que también transfieren electrones. Vamos a ver. El CDT o adenina y uridina, el trifosfato de nucleósido, ¿no? El UTP, la uridinona, ¿no? Pero vamos a hablar de las vitaminas. Vean, nosotros necesitamos esta coenzima para degradar los carbohidratos, las grasas y las proteínas que comemos. Metabolismo de las proteínas, metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de las grasas. En el desayuno, ¿qué he comido? Carbohidratos, pan, leche, azúcar. Se está produciendo el metabolismo. ¿Qué necesito? Extraer energía. Ahí está la energía. Yo sin energía no funciono, ¿no es cierto? Mi cerebro sin energía no funciona, por eso tenemos que comer. Entonces, para que el metabolismo de los carbohidratos, del pan que hemos comido, me produzca energía, tengo que degradar los carbohidratos, tengo que degradar la glucosa. ¿Y qué necesito? Las
las coenzimas. ¿Y cuáles son esas coenzimas? Vean, el TLT, el FAT, la flamina mononucleótido, el NAT, la coenzima A, la vitamina B2. Si necesito metabolizar las grasas, si necesito metabolizar las proteínas, todas ellas necesitan las coenzimas. Y entonces, ¿cuáles son estas coenzimas? Estas. ¿De dónde vienen? De la vitamina. A ver. Vitamina B1 produce la coenzima pirofosfato de tiamina. La riboflavina produce la flavina adenina dinucleótido y la flavina mononucleótido. La niacina produce el NADH, nicotinamida adenina dinucleótido. La vitamina B6, el fosfato de triglosal. El ácido fólico, el ácido tetrahidrofólico. El ácido pantoténico, la coenzima A. La vitamina B12, la coenzima B12. La biotina, todo lo que está en amarillo es la coenzima. ¿Y qué es la coenzima? Es un compuesto derivado de estas vitaminas. ¿Está bien? Estas coenzimas son las que participan como coenzimas en la catálisis. ¿Está bien? ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen estas? No es dicho. O transfieren grupos o transfieren electrones. Entonces, todo lo que está en amarillo, que derivan de las vitaminas, ¿qué hacen? Acá les he puesto. ¿Sí? ¿Qué hacen? Transfieren grupos funcionales o transfieren electrones. Sí, sí. En el mercado existe la opción de suplementos, pastillas, presentes, como la vitamina C. Eso tendría, bueno, para que se realice un mejor metabolismo, se tendría que tomar antes o después de los alimentos. No. O sea, siempre tiene que haber algo. Nosotros no sintetizamos vitaminas. Sí, no. Excepto una o dos, el organismo no sintetiza vitaminas. Por lo tanto, lo tenemos que tener. Y tenemos reservas. Cuando esas reservas se agotan, ¿cuándo se agotan? Cuando no comemos bien, cuando no comemos vitaminas. Ahí produce problemas. ¿Sí? Entonces tenemos que entender. Un organismo normal que se supone que come una comida balanceada, una mixta. El doctor que hace el seminario de la clase de nutrición y de nosotros que comemos una mixta. ¿Qué quiere decir? Carbohidratos, grasas y proteínas. Ahí están las vitaminas, ahí están los minerales. Muy bien. Las vitaminas no sintetizamos, las guardamos. ¿De dónde? Cuando yo tengo un alimento rico en carbohidratos, uso la reserva. Pero si yo me he alimentado mal, yo solamente me gusta el pollito y las papas fritas y no he comido otra cosa. Hay carencia de ciertas vitaminas. Ese paciente va a tener deficiencia metabólica. Y cuando hay alteración metabólica, hay anormalidad. Cuando hay anormalidad, hay enfermedad. ¿Respondí su pregunta? Sí, pues, como doctor, si una persona no presenta declaraciones muy bajos tendría que tomar Claro. Entonces, viene el tratamiento. A ver, una deficiencia de una vitamina A, ya, no hubo vitamina A. ¿Qué va a aparecer? Anormal. Síntomas que me van a resultar que no he podido metabolizar los alimentos porque me falta la vitamina A. ¿Y qué aparece? Sequedad de piel,
visión disminuida porque se afecta la vista, ¿no es cierto? O la mujer. Entonces viene la consulta al médico, mire doctor, mi brazo, ¿no? Parece que usted conoce la lista de la ligera, la lista de la ligera, así se vuelve la piel seca, ya. Vitamina A, porque le falta a usted vitamina A. ¿Y qué hace el médico? Ahí recibe receta de vitamina A. Y al mes, regreso usted a cada un mes para ver el resultado. Doctor, mire, ya desapareció esa aspereza del piel. ¿Vieron? Eso es. Así funciona. Ya. Entonces, ¿qué dijimos? Que estas coenzimas transfieren grupos funcionales o transfieren electrones. A ver. Eso es en amarillo. ¿Qué hacen? Miren. La vitamina B1, ¿qué produce? ¿Qué coenzima? Pirofosfato de vitamina. ¿Y qué hace esta coenzima? Pirofosfato de vitamina. Transfiere grupos de carboxilación, transferencia de grupos sanguíneos. ¿Qué hace la vitamina B2? Produce la coenzima, la adenina, ¿y qué pasa? Transfiere electrones. ¿Sí? ¿Qué hace la niacina? Produce el NADS. ¿Qué hace el NADS? Participa en reacciones de oxidación. ¿Vieron? El ácido pantoténico, vitamina B5, ¿qué hace? Produce la coenzima A. ¿Y qué hace la coenzima A? Transferencia de grupos ácidos. Ahora que hagamos metabolismo, vamos a ver quiénes transfieren grupos etilo, metilo, propilo, estas coenzimas. ¿Está bien? ¿Se aclaró? Por ejemplo, la vitamina B6, ¿qué produce? La coenzima pirofosfato. No, fosfato de pirofosfato. ¿Qué transfiere? Grupos sanguíneos. Nadie que les decía una reacción de transferencia del grupo amido. Esa enzima necesita la coenzima fosfato de pirofosfato. No hay la coenzima no puede transferir el grupo amido. ¿Les entender? No funciona la enzima. ¿Ok? Terminemos. La biocitina, ¿qué transfiere? Carboxilaciones. El tetrahidrofolato, no, transferencia del grupo de un carbón. La cobalamina, transferencia de un grupo de un carbón. Ácido ascórbico, ahí está, el ácido ascórbico. Vitamina C, la vitamina C, ¿qué produce? La coenzima ácido ascórbico. ¿Y qué hace el ácido ascórbico? No hemos dicho las hidroxilaciones del colágeno. Ahí está. No hay vitamina C, no hay hidroxilación. ¿Me entienden? Eso es las coenzimas. ¿Y qué pasa? La pregunta de su compañero. Si yo no como las vitaminas, no tengo coenzimas. Y si no hay coenzimas, no hay metabolismo. Y si no hay metabolismo, hay enfermedad. A ver, miren, yo no como vitamina B1. Fíjense, yo no como vitamina B1, pero la vitamina B1 produce pirofosfato de tiamina. Esa coenzima no existe, no se forma. Por lo tanto, el paciente que va a tener una enfermedad que se llama el delirero. ¿Y qué cosa es el delirero? Pérdida de peso, cardiopatías, neurológicas. ¿Vieron? Eso es. No existe la vitamina, no existe la coenzima. No existe la coenzima, no existe el metabolismo. ¿Y qué aparece? Enfermedades. ¿Vieron? Por ejemplo, ácido fólico. Todo el mundo sabe que es el ácido fólico y la vitamina B12. ¿No es cierto? No comemos vitamina, ácido fólico ni vitamina B12. No hay la coenzima. Y si no hay la coenzima, no hay metabolismo. Por lo tanto, el paciente que tiene una anemia megaloblástica, cuando falta el ácido fólico, vitamina B12,
La anemia perniciosa. No como vitamina C, aparecen los orgullos, que son las enzimas inflamadas y sangrantes. Ahí está. La pregunta de su compañero, ahí está su diapositiva. Ahí está la diapositiva. Entonces, esto que quiero que entiendan, bioquímica es eso, la química de la vida. Nos falta eso, no funcionamos. ¿Ya? Esto mañana ustedes lo van a ver en el hospital, pero si no conocen la base, porque tus cursos, es el dicho de ciencias básicas, en el quinto semestre, les da esta conocimiento. Después del sexto semestre, van a contar con los pasos. Y en el caso del ácido pantoténico, ¿qué consecuencia podría traer estar como el signo de interrogación? A veces cuando no se conoce el efecto, queda así. No, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Sí, pero generalmente la deficiencia no son malestares generales, astenia generalizada, falta de voluntad de trabajo, ¿no? Sí, no. Es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, no tengo vitamina B2. Hay una clase de vitaminas que yo les voy a mostrar con el signo clínico para que vean la importancia que tienen estas cosas. Mira, yo no como vitamina B2, llamada riboflavina. No tengo que pensar. Y cuando falta esta coenzima, el paciente que presenta espermatitis, geidosis, ¿qué cosas son? Ustedes han visto que viene la mamá y le dice, mi hijito tiene boqueras. ¿Qué cosas son boqueras? Esas erosiones que hay en los ángulos de la boca. El niño abre la boca y se siente las orbitalitas. Eso ese es un signo clínico de la carencia de la vitamina. Como no hay vitamina, no hay coenzima. Como no hay coenzima, no hay la vitamina. Así de sencillo. ¿Qué hace el médico? Te da una vitamina. Sigamos. No hay vitamina, no hay la coenzima, el NAT. ¿Qué hace un NAT? Reacciones de oxidorreducción. Pero no ha comido, pues, ácido nitrotínico, no ha comido el paciente. ¿Y qué presenta el paciente? La pelada. ¿Y qué es lo que pelada? Dermatitis, depresión y diarrea. Son los síntomas de la deficiencia de esta vitamina. La famosa 3D, dermatitis, depresión y diarrea. Sigamos. Isoenzimas. Ahora vamos a hablar de isoenzimas. Iso son iguales, formas moleculares parecidas, ¿sí? Que tienen la misma función, pero estructuralmente son diferentes. Son variantes del gen. Vamos a ver. Enzimas que realizan la misma función, pero difieren en estructura química y propiedades simétricas. Las formas isoenzimáticas distintas pueden pertenecer a diferentes tejidos, revelando sus modificaciones en el tejido que nos rodea. Generalmente son estructuras oligoméricas. ¿Qué quiere decir esta diapositiva? Que las isoenzimas también son formas moleculares, diferentes formas moleculares de la misma enzima, son variantes de la misma enzima. ¿Y dónde están? En diferentes tejidos. En diferentes tejidos. Una de ellas, por ejemplo, para motivar, ¿dónde se localiza? Vamos a ver el corazón. El paciente sufre un infarto en el corazón. Sí, en la neurosis. Y esa isoenzima sale a la sangre.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Porque la sangre se da. ¿Se da cuenta? Sí, al diagnóstico clínico. Vamos a hablar de él. Isoenzimas. Realizan la misma función, pero difieren en su estructura química y propiedades genéticas. ¿Dónde están? En los tejidos, ¿no es cierto? Diferentes tejidos. Y son oligoméricas, que quiere decir varias unidades. No es una sola molécula completa. A ver, vamos a hablar de la lactato de hidrogenasa. Isoenzimas, formas distintas de la enzima, pero con la misma función enzimática que le dio el ser. Vamos a hablar de la lactato de hidrogenasa. Acá está. Lactato de hidrogenasa. ¿Qué hace la enzima? Transforma el lactato en piruvato. ¿Está bien? La enzima que transforma el lactato en piruvato. Mire, la enzima lactato de hidrogenasa estructuralmente tiene dos tipos de subunidades con distintas aminoácidos. Se encuentran sobre todo en el corazón, músculo esqueleto. Es un tetrámero, 4 unidades. Y las unidades las vamos a llamar H y N. A ver, H y N. Y las podemos, miren, ver qué posibilidades de formación tenemos. Cuando las 4 H llamamos H4. Cuando tiene 3, H3N, H2N, HN3 y N4. Entonces, eso es lo que tiene la tener en cuenta. La H se encuentra en el corazón y la N se encuentra en el músculo esqueleto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un infarto de miocardio, ¿cuál es la que va a aumentar? La que está en el corazón. ¿No es cierto? Entonces yo voy a encontrar en la sangre aumento de esa. ¿Dónde están estas isoenzimas? Están en los tejidos, en diferente proporción. Ahí está, miocardio, riñón, músculo, en diferente proporción. Ahí están las isoenzimas. Acá dice. La enzima existe en todos los tejidos o implemento en cualquier forma. Y aparecen en la sangre, lo cual implica un tipo de daño del tejido. Si la del corazón está aumentada, ¿qué dice? Ha tenido un impacto de infarto. Acá está. Miren, ¿cuáles son las unidades? Aquí están las diferentes variables. Abundan en el corazón, en el riñón, en el hígado, etc. ¿Y cómo identifico cuándo están aumentadas y cómo están disminuidas? Se hace un procedimiento que se llama electroforesis. Electroforesis es separar esas diferentes formas en función de su carga eléctrica. Y miren, acá se separan. Todas estas son proteínas, las diferentes formas. ¿Sí? En un sujeto normal da este perfil. En un sujeto con infarto da este perfil. No entiendo. Vamos. Miren. Esto lo tiene que tener muy claro. Porque si ustedes están en emergencia, el médico no espera, el paciente no espera. Ustedes tienen el paciente y le dicen, ¿le doy o no le doy? ¿Lo interno o no lo interno? ¿Lo opero o no lo opero? Es un hombre de decisión. No puedo esperar mañana ni pasado mañana. Entonces, esto tengo que saber en la sala o en la urgencia.
Bien, aquí está la separación de las isoencinas mediante una electroforesis. ¿Ok? Acá están todas las formas moleculares. En un suelo normal, acá está, y este es el perfil. La HDL1, la O y sucesivamente. Esto es, nos tenemos que familiarizar. Esto es un sujeto normal. Pero un sujeto que ha sufrido infarto de miocardio, le hacemos el dosaje de estas isoencinas y viene este informe. Miren, la N1, ¿cuánto ha subido en comparación con el final? La 2, la NH2, ¿cuánto ha subido en comparación con el final? Esto me permite decir que el paciente ha tenido un infarto de miocardio. Si el perfil les trae así, miren, no ha subido la LD1, LD2, ha subido la 5. Miren, esta ha subido en comparación de normal. Y eso me dice una hepatitis. Nos está permitiendo hacer el diagnóstico, las isoencinas, para que vean la importancia de las enzimas que estamos hablando. Hay otro, creatina quinasa, otra isoenzima. La creatina quinasa es una enzima bimérica, compuesta de dos tipos de unidades, la M y la B. M muscular y B cerebral. Se combina para formar tres isoenzimas de la creatina quinasa, llamadas CK1, CK2, NB y CK3, NE. ¿Dónde están estas isoenzimas? En los tejidos. Muy bien. Vamos a ver. Se encuentran en los tejidos músculo esquelético, por ejemplo, en el corazón, ¿no? Cuando estos tejidos sufren una necrosis, igualmente se libera. ¿Qué hace esta enzima? Miren, transforma la creatina en fosfocreatina. Miren, y aquí está. La unidad BB está en el cerebro. La MB, músculo cardíaco. MN, músculo cerebro. Entonces, la aparición de una de ellas, por ejemplo, NN, ¿qué me dice? Que hay un problema en la musculatura. Y puedo tener el problema en tumor cerebral, ataque del corazón, ¿no es cierto? Incremento de la NB, músculo cardíaco. Entonces, aquí está. Existen tres isoenzimas de la creatina fosfoquinasa. Cada una es un hídrodo formada por la combinación de protónicos M y B. Z1, Z2 y Z3. Lo que tenemos que identificar dónde están. Están en el cerebro, están en el músculo cardíaco, están en el músculo esquelético. ¿Sí? Cuando una de ellas aumenta, digo, hubo un problema cerebral o tuvo un problema cardíaco. Bueno, entonces, vamos a terminar diciendo el papel de las enzimas en medicina. Nos sirven para establecer un diagnóstico, como las enzimas del infarto del miocardio, la CPK o el lactato del miocardio. ¿Qué más? Valora la magnitud de la lesión, monitoriza la mejoría del paciente o pueden mostrar repetición del infarto. El paciente se internó, pasa cuidados intensivos y lo tengo que ir chequeando al día siguiente y a los 2 días a ver si se repitió o no. Pero miren, acá algo importante que quiero decir.
cuando ustedes vayan a emergencia y viene un familiar trayendo a un familiar diciendo, creo que le ha dado un infarto, hay un dolor primordial, el paciente está por pérdida de conocimiento. Y ustedes le tienen que preguntar, ¿cuándo? Hace 2 días, doctor. O anoche, doctor. Es importante, ¿por qué? Porque las enzimas aparecen unas a las 12 horas, otras a las 24 horas, a los 3 días, y otras desaparecen después de los 3 días. Si el paciente les trae después de 3 días, ustedes no van a poder diagnosticar porque ya se normalizaron las enzimas. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, esta es la diapositiva dice, días después del infarto del miocardio, ya, mire, esta enzima, la CMK, aumenta el mismo día, mira, al primer día cómo aumenta su cantidad, pero bajó a los 4 días, ya bajó. Si su familiar lo trae después de 4 días, ustedes no van a poder hacer el diagnóstico porque ya se normalizó la enzima. La transaminasa, TGO, aparece recién a los 2 días. La lactato de novenasa es más gas, aparece algo también, comienza a subir a los 2 días, a los 4 días, se mantiene alta, pero después de 6 días, 8 días bajó. Por eso es importante preguntar cuándo le produjo el infarto, ¿sí? Para saber cuál de las enzimas le voy a pedir. Porque si le voy a pedir una enzima donde solamente a los 24 horas después bajó, pues no por ningún sentido. Por ningún sentido. Una que tiene mucho día es las troponinas. Troponina cardiaca. Y es importante encontrar los días después del inicio del infarto agudo de miocardio. Miren, a los 4 días bajo y así tenemos muchas enzimas que nos permiten el diagnóstico. Por ejemplo, el cáncer de próstata, la prostata, la enfermedades hepáticas, la sacarina, enfermedades pancreáticas, la vinasa, enfermedades hepáticas y cardíacas, las categorías de velocidad, y así tenemos un músculo cardíaco, tenemos la creatina, el infarto del miocardio, la glucogenasa láctea. Tenemos varias enzimas que pueden ayudarnos a